Una vez más te damos la bienvenida a nuestra transmisión. Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GC Fe Live, una iglesia con corazón. ¿Cómo están, iglesia? Casi te levantas y juntos adoramos al Señor. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria y honra.
Queremos levantarnos, Señor, y declarar que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor. ¿Qué tal si ahí donde usted está en su casa levanta su voz y comience a alabar al Señor? Comience a adorarle y dígale: Señor, yo anhelo más de ti, yo anhelo más de tu presencia. Es tuya, ven a entrar, me vacío de mí, me vacío de mí. Sopla tu viento aquí. Toma tu trono, ven a reinar, te queremos hoy, te queremos hoy.
Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros. Su misericordia y su fidelidad es para siempre. Aleluya. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da este día de poder estar en su casa y bendecir su santo nombre. Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo en gran manera. Es bueno el Señor y es grande su misericordia. Y leíamos este maravilloso Salmo 117 donde dice: alabad a Jehová, y es todo el mundo, ¿sabe? Naciones todas, pueblos, alabadle. Hoy podemos decir al Señor: gracias, Señor, porque en medio de los tiempos tú sigues siendo Dios y nosotros seguiremos alabándote y glorificando tu santo nombre. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, Iglesia Gran Campaña de Fe. Hoy damos gracias al Señor por la iglesia que a nivel mundial se sigue reuniendo, la iglesia que sigue orando junta, la iglesia que sigue trabajando para el Señor. Y damos gracias al Señor porque nosotros somos parte de esa iglesia. Así que, mis amados hermanos, prepare su corazón para lo que el Señor quiere continuar haciendo en este servicio que hemos iniciado, adorando al Señor y exaltando, declarando que Él venció en la cruz del Calvario y declarando que nuestra vida, nuestro templo, nuestra casa le pertenece a Él. Esta casa es tuya, podemos decirle al Señor una vez más. Iglesia, estamos clamándole al Señor que pronto podamos estar juntos, como podemos ver allí en la imagen, ¿verdad? Como iglesia, siga orando al Señor, por favor, para que el Señor nos dé la oportunidad de pronto estar reunidos nuevamente en casa. Por los momentos, usted que está allí en su casa, sea bendecido. Usted que está buscando el rostro del Señor, sea bendecido. Siga adelante, no desmayes, porque nuestro Señor es el que nos lleva de su mano. Mis amados, los que están en el chat ya, pues bienvenidos, iglesia, los que están en Mérida, los que están en algunos de los estados de Venezuela, bienvenidos, amigos, amados hermanos
sean bienvenidos a la casa del Señor. Los que están fuera del país, bienvenidos. Qué bueno, ¿verdad?, que el Señor nos ha permitido este tiempo. Ya este es el 6º mes. 6 meses tenemos reuniéndonos por internet. Pero sabe que ha sido bueno también este tiempo porque hay muchas personas, familias enteras que están fuera del país, que son de la iglesia, parte de esta iglesia, que hemos podido reunirnos a través de esta herramienta que el Señor nos ha dado. Seguimos declarando que Mérida y Venezuela son de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa imagen, ¿verdad?, de ese pueblo entre esas montañas, y podemos ver allí a la derecha la ciudad de Mérida. Estamos declarando entonces Mérida para Cristo. Seguimos viendo aún en medio de esta pandemia, de esta cuarentena, seguimos viendo cómo el Señor se sigue glorificando. Y pronto, muy pronto, escuche bien, estaremos teniendo nuestros próximos bautizos en el mes de octubre. Si usted está interesado en tomar ese paso de fe y obedecer al Señor, pues yo le invito a que usted se ponga en contacto con este número que está ahí en pantalla, 0424 709 7079. Por favor, escriba a ese número diciendo que usted quiere recibir el discipulado para conocer más al Señor y tomar el paso de bautismo. También, si usted no está recibiendo los devocionales que la iglesia envía, pues también usted puede escribir allí pidiendo que por favor le envíen los devocionales. Mis amados pastores Jimmy y pastora Jill, una vez más enviamos nuestros saludos. ¿Cómo estaba la iglesia de feliz el domingo pasado de poder escuchar a nuestro pastor Jimmy? Les amamos, pastores. Pastora Jill, estamos esperando por usted para que también pueda bendecir una vez más a esta su iglesia con una palabra que viene del cielo. Bueno, entonces vamos a tener un momento de oración, ¿verdad?, para una vez más declarar que este servicio lo estamos haciendo en la autoridad de Jesucristo nuestro Señor. Incline su rostro y cierre sus ojitos allí en casa. Padre y eterno Dios, hoy estamos tan alegres de poder estar en tu casa, Señor, de poder reunirnos, de poder compartir con nuestros hermanos, pero sobre todo, Señor, de poder saber que tienes una palabra para nosotros, Señor. Estamos tan contentos, llenos de gozo, Señor, porque hemos visto tu mano de favor y de bendición, Señor. Esta semana ha sido una semana muy bendecida, Señor. Hoy te damos gracias como iglesia. Estamos, Señor, felices porque tu presencia es nuestro hogar. Tú estás en cada persona, en cada corazón de esta iglesia, habitando, Señor. Este día, una vez más, te pedimos, ven a habitar en medio nuestro, oh amado Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Este día disponemos nuestras vidas para escuchar tu voz apacible, para escuchar tu palabra que edifica, que da vida, que renueva, que fortalece. Señor, pedimos en esta hora que nos hables. Muchas gracias, Señor. Yo dispongo mi corazón para escucharte y para aprender lo que tienes para mí este día. Te bendecimos, Padre, y te damos gloria, honor y alabanza, porque solo tú eres Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, mis amados, fíjense esa imagen que tienes allí, ¿verdad? Muchos seguro estaban como esa familia orando al Señor en este momento. El día de hoy vamos a estar tocando un tema, ¿verdad?, que está consono con todo lo que hemos estado desde que inició el servicio ministrando. Y es que, diga conmigo, somos casa de Dios. ¿Qué tal si lo dice ahí en casa? Somos casa de Dios. Y dile al Señor, la casa es tuya. Póngase su mano allí en su pecho, en su corazón, y dile al Señor en esta hora, la casa es tuya. Encontramos infinidad de textos bíblicos, versículos bíblicos que nos hablan de que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Somos casa de Dios. Dios habita en medio nuestro. Dios habita en cada uno de nosotros de una manera personal.
El Espíritu Santo de Dios vive, escuche bien, vive, mora en cada uno de los hijos de Dios. Y el tema de hoy tiene que ver entonces con el hecho de que nosotros podamos este día aprender lo que Dios quiere enseñarnos como sus hijos, y de que estemos claros y estemos convencidos y estemos dispuestos a recibir la palabra de que nosotros somos casa de Dios, que somos de Él y que este cuerpo, escuche bien, no nos pertenece. Este cuerpo no nos pertenece a nosotros. ¿Le pertenece a quién? Diga conmigo, a Dios. Es de Dios, somos de Dios, somos hechura suya. Y escuche bien, el Espíritu Santo de Dios está en cada corazón. Gloria al Señor. Allí vemos entonces la omnipresencia de nuestro Dios. Él está en todos los lugares, pero no solamente en todos los lugares, sino que habita en cada corazón de cada uno de los hijos de Dios. Usted puede decir este día, gracias Señor, y darle gracias a Él y decir, gloria a Dios, porque soy casa del Espíritu Santo, soy morada del Espíritu Santo, porque la presencia de Dios habita en mi vida. Usted sabe lo que estamos este día hablando, lo que el Señor nos está diciendo. Mira, esto es algo hermoso, maravilloso, grandioso. El hecho de poder saber que el Espíritu Santo de Dios vive, habita, mora en nuestras vidas. Mi amado hermano, hoy el Señor quiere entonces llevarnos a ese punto y a entender que nuestra casa, escuche bien, es exclusividad de Él. No le pertenece a más nadie. Y mire esa hermosa casa que conseguí allí en internet. Muchachos, yo dije, qué casa tan hermosa, ¿verdad? Yo creo que eso es una mansión. Pues sabe que el Señor quiere que nosotros tengamos este templo, esta casa, la tengamos en perfectas condiciones, la tengamos totalmente desocupada para que Él la llene con su presencia, para que Él la llene con su Santo Espíritu, la tengamos totalmente disponible para que Él viva con nosotros. Y sabe, no es solamente la sala, Él quiere habitar en cada una de las habitaciones de esta casa. Él quiere habitar en la mente, Él quiere habitar en los pensamientos, Él quiere habitar en el corazón, Él quiere habitar en nuestras decisiones, Él quiere habitar en nuestro espíritu que Él ha puesto sobre nosotros, y el Espíritu Santo gobernando sobre ese espíritu que el hombre tiene. Él quiere habitar sobre el alma y sobre las emociones del alma, y entonces gobernar, reinar sobre cada corazón. Así que, mi amado, tengamos en cuenta el día de hoy que le vamos a decir al Señor, Señor, la casa es tuya. Le vamos a decir, Señor, somos tu casa. Somos casa de Dios. ¿Qué tal si usted lo repite una vez más? Allí en casa, dígale a la persona que está a su lado, somos casa de Dios. Y dígale al Señor, la casa es tuya, Señor. Somos tuyos. Vamos a irnos entonces con nuestro primer versículo que está allí en el libro de la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Voy a dar tiempo para que usted, ¿verdad? Si no tiene allí a la mano la Biblia, rápidamente pueda correr, buscar la Biblia, la agenda de las anotaciones, su lápiz, para que tome nota de lo que el Señor quiere enseñarnos. Porque quiero decirle algo, lo que el Señor el día de hoy nos está enseñando es medular. ¿Sabe? Es la doctrina del Señor que viene a enseñarnos, la palabra del Señor que viene a enseñarnos que somos casa de Dios, que el Espíritu Santo vive y mora en nuestros corazones, y para eso el Señor tiene algo que decirnos este día. Así es que leemos entonces la palabra de Dios en la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Note usted que allí el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, a los corintios, le dice, como tenemos estas promesas. ¿Cuáles promesas? Sí, entonces tendríamos que ver cuáles son las promesas que allí el Señor nos está hablando. Pero vamos a dejar un momentico lo de las promesas y ya vamos a ir allá. Dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, le está hablando a quién, a la iglesia. No le está hablando, escuche bien,
al incrédulo, no le está hablando en este momento a la persona que es del mundo, le está hablando a la iglesia. Le dice: queridos hermanos, purifiquémonos. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Cuando el Señor habla, dice, como tenemos estas promesas, vamos entonces al capítulo anterior. Yo voy a pedirle que usted pase la hoja al capítulo anterior, que es el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Y allá en el versículo 14, escuche lo que dice. Tiene como título: somos templo del Dios viviente, somos casa de Dios. Dile una vez más al Señor: somos casa de Dios. Dile: la casa es tuya. Dice entonces: somos templo del Dios viviente. Versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Note usted que el Señor nos está hablando y nos está diciendo: ustedes son mi casa. Yo, Espíritu Santo, habito en sus corazones, pero yo les ordeno, dice el Señor, que no se unan a yugos desiguales. Y cuando el Señor nos habla de que no nos unamos a yugos desiguales, mis amados hermanos, esto es muy amplio. Esto yo creo que tendría que ser otra enseñanza. Pero vamos a tomar algunos aspectos. ¿Cuáles son esos yugos desiguales? Las relaciones de amistades. El Señor no quiere que tú tengas relaciones de amistades con incrédulos, con personas que no están llenas de Dios, con personas que no están llenas del Espíritu Santo, que tal vez están llenas, y lo más seguro es que estén llenas de demonios, de pecados, estén llenas de costumbres religiosas, de idolatría, de hechicería, estén llenas de maldad. Por eso el Señor dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El Señor entonces este día nos dice: hijos, yo les amo tanto que quiero decirle que tengo unas promesas para ustedes, pero ustedes tienen que obedecer lo que tengo para ustedes. Y el Señor dice entonces: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué relación hay? Pues quiero decirle algo. El Señor no fue que nos puso acá en una burbuja de cristal para que estemos aislados y entonces usted y yo tenemos algo que hacer en este mundo. Recordemos la palabra: nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y lo que usted y yo tenemos que hacer, escuche bien, con aquella persona que no conoce al Señor aún, es predicarle el evangelio. El Señor nos ha mandado a amar al prójimo. ¿De qué manera? ¿Ir y relacionándonos con ellos? No. ¿Ir y teniendo novios o novias del mundo? No. ¿Ir y haciendo sociedades y relaciones de amistad con el mundo? No. Escuche bien, lo está hablando el Señor en su palabra. La forma de amar al mundo, al pecador, al incrédulo, es llevando el amor del Señor a través del evangelio de salvación. Una vez que esa persona entonces recibe el evangelio de salvación y esa persona entonces recibe a Jesucristo como el Salvador de su vida, pasa a ser familia de nosotros, pasa a ser de la familia de la fe. Y entonces allí sí podríamos entonces, ¿verdad? El Señor lo establece, unirnos a esas personas porque están bajo el mismo yugo. Ese yugo que el Señor dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí, te haré descansar. ¿Sabe? El Señor no quiere que nosotros vayamos a ponernos un yugo con personas que no son sus hijos, porque esas personas, escuche bien, lo escribí en un devocional esta semana. Si esas personas no son hijas de Dios, usted sabe entonces de quién son hijos. Y Dios no quiere entonces que lo blanco se una a lo negro. Dios no quiere entonces que la santidad se una al pecado. Dios quiere entonces, mis amados hermanos, ¿verdad?, que acatemos su palabra. Y dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo. Usted es casa de Dios, usted es templo del Espíritu Santo. Dice el Señor, Él dijo: habitaré y andaré entre ellos. Él habita en nosotros y seré su Dios, dice el Señor, y ellos serán mi pueblo. Gloria al Señor. Esas son las promesas que acabamos de leer en el capítulo 7.
El Señor dice, por lo cual salid de en medio de ellos. Escuche bien, es una orden del Señor. Y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré, dice el Señor. Y entonces dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si usted quiere realmente entonces vivir siendo casa de Dios, tenemos que comenzar por acatar lo que Él nos dice. Con todo esto que Él nos dice, entonces yo seré su padre, seré para ustedes el padre y ustedes serán para mí mis hijos. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y entonces dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos. Vámonos entonces a lo que el Señor quiere hablarnos este día acerca de que somos casa y que es necesario, escuche bien por favor, que la casa de Dios esté limpia. Diga conmigo entonces, número 1, debemos limpiar la casa. Pues cada uno de nosotros sabe cómo está nuestra casa, ¿verdad? Y cuando estamos haciendo algunas reparaciones en casa y hay cemento y hay arena, ay papá, eso sí es difícil. Porque por un lado se está limpiando el piso y por otro lado está entrando el polvo. Y si hay polvo afuera, entras y con los zapatos llenos de polvo vuelves a ensuciar lo que se había limpiado un minuto anteriormente. Mira, y eso es tan difícil. Y note usted esa imagen allí de esas personas, la familia completa limpiando la casa. Sí, y nuestro primer punto entonces es tomando en cuenta de que somos casa de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, que este templo, esta casa no nos pertenece sino que le pertenece a Él. El primer punto es que la casa tiene que estar limpia. Debemos limpiar entonces la casa. ¿Y qué es lo que contamina el templo? Mire usted esa casa allí, parece de esas casas de esos programas de acumuladores, ¿verdad? Ay, ay, ay. Así debe estar la habitación de alguno de los adolescentes. Ojalá que no, ¿verdad? Mira cómo está eso de feo. Horrible, ¿sí? Dios nos dice que Él no habita donde hay inmundicia, donde hay pecado. Recuerde que Él es santo. Recuerde que el Señor habita en medio de la santidad. Y entonces, note usted, allí dice entonces, limpia tu casa. Dile a la persona que está a tu lado, limpia tu casa. Vamos, los que están aquí también, por favor, dile ahí a Edisher, a Stephanie, limpia tu casa. Limpia tu casa. ¿Verdad, Alejandro? Que tenemos que limpiar la casa. Todos tenemos que limpiar nuestra casa, escuche bien. Y no te estoy hablando de la limpieza que hay que hacer, ¿verdad? Con detergente y con cepillo y el aragán y todo lo que hay para fregar la casa, ¿verdad? Y el cloro y el desinfectante y todo esto. No, escuche bien. Eso es algo que nosotros como hijos de Dios deberíamos ser ejemplo. Dios nos está hablando en esta oportunidad acerca de que esta casa, escuche bien, este cuerpo, este edificio tiene que ser limpio y tiene que estar preparado, porque nada más y nada menos que la persona de Dios que está habitando con nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Usted sabe, cuando yo recibo esta palabra del Señor, yo digo, definitivamente tengo que mejorar, definitivamente tengo que aprender, tengo que caminar entonces derechito de la mano del Señor, obedeciendo su palabra, porque nada más y nada menos es el Espíritu Santo el que habita en esta casa. Vámonos entonces al libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6. Y allí vamos a conseguir nuestra segunda lectura de este día. Dice la palabra allí en el versículo 18, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Maravillosa lectura. Maravillosa palabra que nos dice otra vez que somos templo del Espíritu Santo. Pero note usted que comienza haciendo mención de un pecado que es la fornicación. ¿Sí? Y voy a explicar lo que es la fornicación, ¿verdad? De manera muy breve, porque a lo mejor hay personas que no saben lo que es fornicar. Fornicar es cuando dos personas que no están casadas tienen relaciones sexuales. Y entonces esa relación de ese hombre con esa mujer están teniendo una relación íntima, y entonces, escuche bien, si esa persona, una de las dos, cree tener a Jesucristo y tener al Espíritu Santo y el otro no, ¿con quién se está uniendo esa persona? Se está uniendo con un hijo del diablo, escuche bien. Y si esas personas creen que los dos tienen a Jesucristo y le están haciendo, pues déjeme decirle, mi amado, que no lo estás haciendo bien. Estás desobedeciendo lo que la palabra del Señor dice, porque dice que el que fornica peca contra su propio cuerpo, y ese cuerpo no te pertenece, ese cuerpo le pertenece a Dios. Entonces vamos a seguir avanzando. Dice: o ignoráis, el versículo 19, que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando veo esta palabra, también viene a mi mente y a mi corazón que también el que va contra su cuerpo y se mete droga y se mete heroína, ¿verdad? También está pecando contra el cuerpo. El que va y busca el alcohol y se mete alcohol, ¿verdad? Está dañando el cuerpo que no le pertenece, que es la casa que le pertenece a Dios. El que va y entonces come de una manera exagerada hasta caer en glotonería y echa a perder las arterias y echa a perder esa creación perfecta de Dios, pues está haciendo daño al cuerpo, que es el cuerpo de Dios. El que va y entonces y va de alguna manera y quiere ir y golpear a otra persona, está haciendo daño a una persona, está maltratando a esa persona que probablemente ya tiene a Dios en su corazón y es cuerpo de Dios y está dañando el templo. Todo, mi amado hermano, es muy explícito la palabra del Señor, que todo lo que tiene que ver con los deseos de la carne son pecados que van contra el cuerpo, contra la casa de Dios que le pertenece a Dios. ¿Qué tal si dice conmigo amén? ¿Verdad? Creemos la palabra del Señor. Dice entonces el Señor: o ignoráis, cuando cometes toda esa cantidad de pecados, cuando estás esclavizado al pecado, cuando estás viciado conforme a los pecados de este mundo. Dice el Señor: ¿acaso es que ignoras que vuestro cuerpo es casa del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y note usted que lo dice de una manera repetitiva: el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Escuche bien, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Gloria al Señor, le pertenecemos a Él. Somos del Señor, somos propiedad del Señor, somos hechuras suyas. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice el Salmo 100. Le pertenecemos a Él. Dice: porque habéis sido comprado por precio. ¿Por cuál precio? Por el precio de la sangre preciosa que derramó el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Así es que, mi amado, dice el Señor: habéis sido comprados por precio. Ustedes no pagaron, yo fui el que pagué, y por eso es que esta casa, este cuerpo, su casa, su cuerpo le pertenecen al Señor. Y entonces dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Necesitamos darle gloria al Señor con nuestra vida, con ese cuerpo que le pertenece al Señor. Y dice: y en vuestro espíritu. En este cuerpo el Señor puso un espíritu, ¿sí? Es el espíritu, alma y cuerpo que tiene el hombre, ¿sí? Pero entonces allí es donde el Señor viene y deposita el Espíritu Santo de Dios, su dulce presencia. Y entonces dice: los cuales son de Dios. Allí mismo en la carta a los Corintios, en el capítulo 3 de la primera carta, en el versículo 26, nuevamente dice el Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una y otra vez el Señor dice: mira, escúchenme bien, hijos, ustedes son casa de Dios, y el que habita en ustedes es el Espíritu de Dios. Y note usted lo que dice:
No dice el que viene a visitarlos de vez en cuando, dice mora. ¿Sabe? El Espíritu Santo no es un inquilino ni es un visitante en nuestras casas, no. Él es el Señor que vive en cada una de nuestras casas. Él es el Rey de Reyes que vive en nuestras casas. Él es el Espíritu de Dios que está en nuestra casa, en la casa que le pertenece a Él. Dice, mora en vosotros. Dice, si alguno, escuche bien entonces lo que dice el Señor, destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Recuerde usted que la palabra del Señor dice, el celo de tu casa me consume, dice el Señor. ¿Sabe? El Señor es celoso con el templo, con la casa que es morada del Espíritu Santo. Él no quiere que esta casa esté corrompida, esté llena de inmundicia. Él quiere que esté limpia, porque Él quiere que el Espíritu Santo nunca esté contrictado, ni que nosotros nos apartemos por tener una casa inmunda de la presencia del Señor. Dice entonces, lo vuelvo a leer, el versículo 17 de 1 de Corintios 3. Si alguno destruyera el templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de su templo, de su casa. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y entonces la palabra nos dice, sed santos, allá en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16, porque yo soy santo. El Señor dice, el templo, note usted que dice, de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro segundo punto entonces el día de hoy es que Dios es santo. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. El Señor nos dice, sean santos, hijitos, porque yo habito en medio de la santidad. Sean santos porque mi presencia no puede estar donde hay contaminación, donde hay pecado, donde hay inmundicia, donde hay sucio, basura. El Señor dice, yo no puedo estar ahí porque yo soy santo. Dice el Señor. Entonces, la casa de Dios, escúcheme bien, requiere que nosotros determinemos, esta casa es tuya, Señor, es exclusiva para ti, no le pertenece a ningún otro, Señor. Esta casa es solo para ti. Y en la misma casa, escuche bien, no puede habitar la luz y las tinieblas. Dice la palabra, ¿verdad? Allá en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 11. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Como una pregunta, ¿verdad? Pues no pueden brotar de una misma fuente. Dice la palabra allá en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 16. Por tanto eres tibio, dice el Señor, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe? El Señor realmente quiere que la casa sea exclusividad para Él. No puede haber grises, no pueden haber negros, colores negros de pecado, ni grises. El Señor quiere solamente santidad. Y la santidad está representada por esa santidad que ha venido a nuestras vidas porque el Señor nos agarró con su sangre y nos hizo más blancos que la blanca lana. Gloria al Señor. Demos gracias al Señor. Dile al Señor, gracias, Señor, porque yo no merecía ser tu habitación. Yo no merecía, Señor, ser tu casa. Yo no merecía, Señor, estar viviendo en tu presencia. Yo no merecía todo esto y tú lo hiciste por mí. Tú enviaste a Jesucristo para que Él viniera a limpiarme, para que Él viniera a hacer de mí una nueva criatura. Y note usted que tenemos allí como un subpunto el cuerpo, que es templo de Dios, ¿verdad? Que es casa de Dios, no nos pertenece. Lo acabamos de leer en las escrituras que hemos leído. Muy bien, acabamos de decir también entonces que Dios habita en medio de la santidad. Libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente Internacional. Dice, porque lo dice el excelso y sublime. Él mismo lo dice, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Él dice, yo habito en un lugar santo y sublime. Yo habito en la santidad, dice el Señor, pero también con el contrito y humilde de espíritu.
para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¿Sabe, mi amado hermano? Usted y yo tenemos que vivir en completa humildad. Pero, escuche bien, tenemos que vivir en completa santidad, para que de esa manera entonces el Espíritu Santo de Dios habite con nosotros por siempre y para siempre. Entonces, vamos a recapitular un poquito, ¿verdad? Necesitamos este día abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos y decirle al Señor, todo nuestro ser: Señor, yo quiero de verdad que tú limpies tu casa, limpies este templo que es tu casa. Dile al Señor eso: yo quiero, Señor, que tú vengas y traigas a mi vida esa limpieza de la cual tú hablas, para que entonces yo sea santo como tú eres santo. Señor, para que entonces el Espíritu Santo esté allí habitando de una manera especial y tranquila. Que nada le estorbe, que nada le huela mal, que nada le desagrade de nuestra vida al Señor. Y nuestro tercer punto entonces, mi amado hermano, es que nosotros como casa de Dios, cada uno de nosotros tiene que estar edificado sobre la roca. ¿Sabe? No podemos estar edificados sobre la arena ni sobre ningún otro cimiento. El Señor Jesucristo es la roca. Él es la piedra angular y nosotros tenemos que estar entonces edificados como casa, escuche bien, como templo de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo, que es la roca. Y en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, encontramos esa maravillosa historia que la vemos ahí reflejada en esa imagen. Usted puede notar allí, ¿verdad?, que hay una casa hermosa, ¿verdad? Se ve por fuera la casa, pero estaba edificada sobre la arena, y cuando vino el agua sobre la casa y vino la tempestad y el viento, la casa empezó a derrumbarse. Pero en la otra imagen usted ve también una casa muy hermosa, ¿verdad?, pero la ve edificada sobre esa inmensa roca. Y vino la tempestad, vino la lluvia, vino el viento, vino el mar, las olas, y usted ve esa casa firme. Así el Señor quiere que usted y yo estemos edificados sobre la casa que es Cristo Jesús. ¿Sabe? No podemos tener otro fundamento, porque el que quiera venir y colocar otro fundamento, dice la palabra, sobre el fundamento que es Cristo Jesús, entonces, dice la palabra, que tendrá que entregarle cuentas al Señor. Y dice el Señor: si vas a destruir el templo que me pertenece, yo te destruiré a ti. ¿Sabe? El Señor quiere, en su infinito amor, que cada uno de nosotros esté bien limpio como casa de Dios y que esté fundamentado y edificado sobre Jesucristo, su Hijo amado. Entonces, dice la palabra en esta lectura, vuelvo a repetir la cita, libro de Mateo capítulo 7, 24 al 27. Dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El Señor quiere, mi amado, que usted y yo seamos prudentes, que seamos prudentes en todo lo que estamos haciendo, que seamos prudentes en abrir nuestro corazón, las puertas de la casa para que Él habite, que seamos prudentes en sacar todo lo que tengamos que sacar con su ayuda, que seamos prudentes, escuche bien, en no seguir lidiando con cosas del pasado, con el viejo hombre. El Señor dice en su palabra: recuerde, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Si Cristo está en nuestras vidas, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, no podemos seguir lidiando con cadenas de pecado, no podemos seguir lidiando con malos hábitos, no podemos seguir lidiando, mi amado hermano, con cosas que a Él no le agradan. Porque entonces dice la palabra ya en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, no contristéis al Espíritu. Entonces dice el versículo siguiente, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sabe? El Señor no quiere que usted caiga. El Señor no quiere que ninguno caiga, escuche bien.
que ninguno de sus hijos caiga. El Señor no quiere que ninguno se pierda. El Señor quiere que todos realmente sean salvos, seamos salvos. Pero dice el Señor que el que en mí no cree, él mismo se condena. El Señor quiere entonces que nosotros creamos de una manera firme que nosotros somos casa, escuche bien, templo del Espíritu Santo, y que es necesario que vivamos entonces como tal, para que entonces cada día nosotros podamos ver el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Vamos a retroceder un poquito para ver la imagen nuevamente. Y quiero decirle que el Señor quiere que usted se mantenga firme, que usted se mantenga en pie. El Señor quiere que usted nunca caiga. El Señor quiere que a pesar de que vengan dificultades, que vengan tormentas, que vengan tribulaciones, que vengan pruebas, usted esté firme. ¿Por qué? Porque usted decidió creerle a Él, porque usted decidió entender que no es usted, no son sus fuerzas, sino que es Él en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros el que nos puede sostener. Dice la palabra que leíamos ahí en 1 Corintios capítulo 6. Entonces yo andaré entre ustedes, dice Dios, dice el Señor, y ustedes serán mis hijos y yo seré su padre. Y entonces dice el Señor, de esa manera, entonces, Salmo 127, capítulos 1 y 2, dice la palabra, si Jehová no edificare la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los edificadores. Mis amados hermanos, nuestra vida tiene que estar fundamentada en Jesucristo. Pero escuche bien, allí no dice si usted no edifica la casa. Allí dice si Jehová no edificare la casa. Tenemos que entender que no somos nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que es Dios el Padre en nosotros, que es Jesucristo en nosotros quien edifica la casa. ¿Sabe? Porque si nosotros lo hacemos, vamos a echar a perder la obra de Dios. Él es el gran arquitecto. Él es nuestro Dios el Padre que nos ama tanto. Él es el que debe edificar la casa, porque dice el Señor que si Él no la edifica, en vano trabajamos nosotros. Y dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada. Escuche bien, por eso quise dejar este versículo también. De nada serviría, mi amado hermano, que nosotros nos sacrifiquemos y hagamos una y otra cosa, obras que sin fe son muertas. De nada serviría, escuche bien, que nos esforcemos por hacer cualquier cantidad de actividades aún dentro de la iglesia. Si Él no edificó la casa, en vano trabajamos. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Sabe? Dios quiere edificar la casa, que finalmente es su casa, es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejar que Él lo haga. Pero la decisión, escuche bien, está en nuestras manos. Es lo único que Él ha dejado en nuestras manos, que decidamos por Él. Y si decidimos por Él, entonces viene el punto número 4. Viene Jesucristo, escuche bien, y limpia el templo. Libro de Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 14. Dice la palabra que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Note usted que el Señor llegó en una oportunidad al templo, a la iglesia, a la casa. ¿Y qué había pasado? Habían vuelto a aquel lugar en una cueva de ladrones, dice el Señor. Allí estaban los cambistas, allí estaban los que vendían animales. Y el Señor llegó y desató su ira santa, volteó las mesas. Y Él dijo, mi casa de oración será llamada. Usted es la casa de Dios. Y el Señor dice, mi casa, tú que eres mi casa, dice el Señor, serás llamado casa de oración. ¿Sabe? Cuando leía esto y el Espíritu Santo ministraba mi corazón, yo decía, Señor, ese nombre yo no lo tenía para mi vida y tú me has llamado que yo soy casa de oración. Usted es casa de oración, mi amado hermano. La iglesia es cada uno de nosotros.
El templo es cada uno de nosotros, pero usted personalmente es llamado casa de oración. Y sabe, cuando el Señor Jesús entró en nuestras vidas, Él vino a sacar todo lo que no le agradaba. Él vino a quitar el pecado, Él vino a sacar a los cambistas, a sacar a los que estaban profanando el templo. Él vino a sacar a los ladrones. Él vino a quitar el pecado. Él vino a quitar las cadenas de esclavitud de nuestras vidas. Él vino, mi amado, hablábamos la semana antepasada, a traer libertad. Es uno de los milagros que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice entonces que el Señor Jesucristo entró para limpiar el templo, y ese es nuestro cuarto punto. Jesucristo limpia el templo. Jesucristo limpia la casa. ¿Sabe? La tenemos entonces más fácil aún. Porque ni siquiera es usted, ni siquiera soy yo los que vamos a limpiar, es Jesucristo. ¿Sabe? Él vino a limpiarla con su sangre. Usted y yo lo que tenemos que hacer es creer, escuche bien, aceptar lo que Él dice en su palabra, recibirlo, y entonces Él viene y nos limpia con su sangre carmesí para hacer de nuestras vidas como ese algodón blanco, más blanco que la lana, como blanco hisopo, dice la palabra. El libro de Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11 dice: pero si Cristo está en vosotros. Claro, Él vino y entró a limpiar la casa, ¿verdad? Vino y entró a limpiar el templo. Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Él está en nosotros, ¿qué pues? ¿Seguiremos pecando? Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, de ninguna manera. Porque entonces, en verdad, dice, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Ya hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Dice, más el Espíritu vive a causa, escuche bien, de la justicia. El cuerpo, la carne ya ha sido crucificada, y lo que está ahora en este cuerpo, que es casa de Dios, es el Espíritu que vive a causa de la justicia. Y el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Vamos a detenernos un poquito allí, porque es que me encanta cada vez que escucho que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Dice, si eso es así, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Escuche bien, porque su Espíritu mora en vosotros. Voy a leerlo nuevamente. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién entonces es el que vivifica nuestros cuerpos mortales? ¿Quién es el que vivifica este cuerpo que estaba lleno de huesos secos y huesos muertos y carne muerta, y ahora está vivo? Pues lo vivifica es el principal habitante de esta casa, que es el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Yo quiero que usted pueda en este momento recibir esa palabra del Señor, internalizar lo que el Señor nos está diciendo. Escuche bien, es el Espíritu Santo de Dios el que viene y vivifica nuestros cuerpos, porque Él mora en nosotros. Y escuche bien, dice la palabra, es el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús el que mora en vosotros. ¿Sabe usted lo que es eso? Eso es poder. Eso es poder de Dios. ¿Sabe? Es el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, el que opera y reina en nuestras vidas, el que vive, el que habita, el que mora en cada uno de sus hijos. Y entonces usted podrá vivir como un hijo de Dios lleno del poder del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ese es nuestro punto ya final. ¿Qué hacer, verdad? Para mantener, qué hermosa esa casa, ¿verdad? Para mantener la casa linda, hermosa, limpia. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Aparte de lo que hablábamos ahorita, de que lo que nos corresponde es creer, lo que nos corresponde es aceptar, lo que nos corresponde es obedecer. Entonces vamos a ver en qué tenemos que obedecer. Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, escuche bien, ya eso quedó atrás. El pasado en el pasado. Dice, despojaos del viejo hombre. Y eso es lo que usted tiene que entonces decidir y despojarse
desechar ese viejo hombre de pecado. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y entonces nos da lo segundo que tenemos que hacer. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Señor quiere que usted y yo desechemos, nos despojemos del viejo hombre. Dice la palabra ya en Hebreos 12:1 que nos despojemos de ese peso que nos asedia, que nos agobia, ese peso que llevamos de pecado y del pecado que nos asedia. Dice el Señor que debemos despojarnos. Y dice aquí en Efesios 4:22 al 24, renovaos entonces en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe? El Señor dice, el que pecaba, ya no peque más. El que hurtaba, no hurte más. El que tenía malos pensamientos, ya no tenga malos pensamientos. Ocúpelos entonces. Permita que el Señor los llene con su Santo Espíritu. Dice el Señor, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Piensen en todo lo que es bueno, dice el Señor, en todo lo que es honesto, en todo lo que es amable, en todo lo que es justo, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice el Señor, en esto pensad. Permitamos entonces que sea el Señor el que venga a habitar y el que venga a traer a nuestra vida nuevos hábitos, el que venga a traer a nuestra vida nuevos principios doctrinales, que sea el Espíritu Santo el que venga a traer a nuestras vidas. Pero ¿saben? Ábrele la puerta de la casa. Ábrele la puerta de la casa. Él quiere entrar. Él está tocando, pero tú eres el que tienes que tomar la decisión por lo menos de abrir la puerta y aceptar y recibir y creer lo que Él tiene para ti este día. Dice el versículo 24, desecha el hombre viejo, pero renuévate en el espíritu de vuestra mente. Y aparte de eso, dice número 3, vestíos del nuevo hombre. ¿De qué manera nos vamos a vestir? Y entonces encontramos tantas citas en la Biblia que nos hablan de qué manera vestirnos. Dice el Señor que nos pongamos la armadura de la fe, ¿sí? Y ese es otro tema, ¿verdad? Otra predicación que la hemos tenido ya en varias oportunidades en la iglesia. Pero es necesario recordar que el Señor nos manda a vestirnos de ese nuevo hombre que está gobernado, que está viviendo bajo el reinado del Rey que vive en cada uno de esos templos y de esa casa. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere que usted y cada uno de nosotros seamos vestidos de ese nuevo hombre que está lleno de la santidad de Dios, que está lleno de la justicia de Dios. Y en Colosenses capítulo 3 versículos 9 al 10 dice, no mintáis los unos a los otros. Y el Señor nos sigue dando las recomendaciones de qué hacer, ¿verdad? Para dejar atrás el viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre, revestirnos entonces en nuestras mentes, ¿verdad? De Cristo. Dice, no mintáis. Eso quiere decir no pequéis. No mintáis los unos a los otros. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Realmente vamos a vivir entonces en la manera que hablamos también hace algunos domingos atrás, viviendo en la verdad que es Jesucristo, que es su palabra. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Dice, y revestido del nuevo. ¿Saben? Usted y yo tenemos que salir hoy revestidos de ese nuevo hombre. Nuestra casa tiene que tener una reparación a fondo. Nuestra casa tiene que ser reconstruida. Nuestra casa tiene que ser vivificada, tiene que ser levantada, tiene que ser edificada por el Dios el Padre, por Jehová de los ejércitos. Dice, revestido del nuevo hombre, ¿verdad? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Mi amado hermano, la meta es alcanzar la estatura del varón perfecto. La meta es volver al diseño original de Dios. La meta es, mi amado hermano, que nosotros abramos nuestra vida al Señor, abramos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para que Él venga, escuche bien, y nos renueve, nos rehaga otra vez de la misma manera como Él nos había hecho, a su imagen y semejanza, hasta el conocimiento pleno. Y note usted también que el Señor nos dice en qué hacer, ¿verdad? Que es nuestro punto número 5, que no vivamos como hipócritas, ¿sí? Sino que vivamos realmente de manera genuina, que vivamos como personas verdaderas, como verdaderos adoradores, dice el Señor. Allá en Mateo 23, 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahí le está hablando el Señor a los fariseos y a los escribas, y les está diciendo en los versículos anteriores, ustedes
lavan la taza y lavan el plato y lavan solamente por fuera para aparentar, pero realmente lo que está adentro no lo limpian. Y entonces el Señor les dice aquí en el versículo 27, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Tal vez sois semejantes a casas que por fuera están muy hermosas, tienen una fachada espectacular, ¿verdad? Tienen una pintura allí espectacular, pero cuando pasas la puerta, todo se cae a pedazos, todo es inmundicia, todo se derrumba, todo está lleno de polilla, de orín, todo está lleno de pecado, de demonios. Y el Señor les dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Sabe? El Señor no quiere que nosotros seamos como un sepulcro o una tumba allí que por fuera hicieron lo mejor posible para que se viera hermosa, pero finalmente ¿qué hay adentro? Huesos secos, huesos muertos. El Señor quiere realmente que esta casa, escuche bien, sea vivificada por el Espíritu Santo, que esta casa sea su morada, su habitación, que esta casa, que este templo, escuche bien, esté en total integridad y santidad para que Él viva de la manera como Él quiere vivir. Y entonces dice allí en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 18, digo pues, andad en el Espíritu. Recuerde que nuestro último punto, entonces, ¿qué hacer? El Señor nos viene diciendo, entonces, ¿qué hacer, verdad? Y dice, digo pues, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, dice el Señor, porque ya ese viejo hombre tiene que quedarse atrás de una vez y para siempre. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Escuche bien, el Espíritu de Dios que habita en mi vida, que habita en la casa de Dios, en el templo de Dios, Él no puede estar viviendo con deseos de la carne al lado. Simple y llanamente no lo va a hacer. Dice, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. El Espíritu se opone a la carne. No puede vivir el Espíritu Santo con esa alma pecaminosa llena de deseos carnales. Dice, para que no hagáis lo que quisierais. Vuelvo a leerlo, versículo 17 de Gálatas 5, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, sino para que realmente caminemos en el Espíritu, vivamos por el Espíritu. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Señor quiere entonces que seamos guiados por el Espíritu. Y en el versículo 19 de Gálatas 5, ¿verdad? Dice entonces, y manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Que son muchas veces las que no queremos una vez más escuchar, ¿verdad? Pero yo tengo que leerlas, ¿sí? Porque tenemos que saber cuáles son esas obras de la carne que el Señor quiere que ya no estén en nuestra vida, para que en nosotros esté la casa limpia. ¿Cuáles son esas obras de inmundicia que ensucian la casa? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, idolatría, hechicerías, disensiones, herejía, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuche bien, el que ha dañado la casa de Dios, dice el Señor que Él destruirá entonces ese templo. ¿De qué manera? Que no heredarán el reino de Dios. Pero entonces aquí viene el cierre maravilloso que el Señor tiene para tu vida este día. Mas lo que Él quiere que tú hagas es que abras tu corazón para que venga el Espíritu Santo y nos llene. Y nos llene de tal manera que entonces lo que se empiece a ver en cada uno de nosotros es ese hombre vestido de Cristo, ese hombre vestido del Espíritu Santo que refleja el fruto del Espíritu, que dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Me encanta cada vez que pienso en esto,
que el fruto del Espíritu es todo esto que acabamos de mencionar. Porque cuando entonces vivimos en el fruto del Espíritu, escuche bien, allí está reinando y morando el Espíritu de Dios. Entonces, es el amor de Dios en nuestras vidas. No es mi amor que yo estoy proponiendo cada día amar más, no, es el amor de Dios en mi vida. No es entonces mi gozo, yo hoy voy a proponerme estar gozoso, no, es el gozo de Dios en mi vida. No es la paz que yo genero, escuche bien, es la paz que Él vino a darme. No es la paciencia que yo digo, bueno, voy a tener que ser más paciente. No, es la paciencia que es fruto del Espíritu en mí, porque Él es el que me hace ser paciente. Es la benignidad, es la bondad, es la fe de Él en mí, es la mansedumbre de Él en mí, es la templanza, el dominio propio de Él en mí, dice el Señor. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes? Los que han permitido que el Señor Jesucristo entre, limpie la casa y el Espíritu Santo habite. Entonces dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, si vivimos por el Espíritu, entonces también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos entonces también por el Espíritu. Tenemos que vivir por el Espíritu y caminar por el Espíritu y ser guiados por el Espíritu y ser casa del Espíritu Santo. Vamos a ver a manera de resumen los puntos que hemos tocado el día de hoy. Jehová es el que edifica la casa. Jesucristo es el fundamento, Él es la roca. Dios, a través de su Santo Espíritu, vivificará nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Y mora en nosotros. El hombre debe ser prudente y no un insensato. Es lo único que el Señor pide de nosotros. Que seamos prudentes ¿en qué? En creer, en aceptar y en obedecer. Y en esa obediencia el Señor dice qué es lo que usted y yo tenemos que hacer. Número 1, despojarnos del viejo hombre. Número 2, renovados en el espíritu de nuestras mentes. Número 3, vestidos del nuevo hombre. Número 4, que no nos mintamos los unos a los otros. Número 5, no vivir como hipócritas, sino vivir realmente como personas genuinas, verdaderas. Número 6, vivir en el espíritu, dice el Señor. Número 7, no satisfacer los deseos de la carne. Escuche bien, porque el espíritu y la carne no se la llevan bien. Sí, el Espíritu Santo definitivamente no habita en el pecado. Número 8, no satisfagáis, guiados por el Espíritu Santo. Número 9, llenos del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu. Y número 10, vivir por el Espíritu. Es lo que usted y yo podemos hacer. Abrir nuestro corazón al Señor para que entonces Él venga a habitar. Y como dice este maravilloso salmo, que con este salmo estamos terminando, dice entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi amado hermano, si usted es casa de Dios, si usted es templo del Espíritu Santo, usted mora bajo la sombra del Omnipotente, y todo lo que dice este salmo es para su vida. Dice entonces, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él es tu castillo, Él es tu confianza. Dice, Él te librará del lazo del cazador. Él es el que pelea por ti, el que te guarda de la peste destructora. Versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, mi amado, usted está bajo el abrigo del Altísimo y está en completa seguridad en esa casa que es la casa de Él. Dice, escudo y adarga es su verdad, su fidelidad, su verdad es el escudo de nuestras vidas. Y dice el versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. El Señor dice, hijo, si yo estoy contigo, no tienes por qué temer. Si yo habito en tu casa, no tienes por qué temer, porque yo soy el que te libro. Yo soy el que no dejo que tu pie vaya al resbaladero. Yo soy el que te guarda. Yo soy el que no duermo, dice el Señor, para guardar tu vida, para guardar tu alma. Dice el Señor en el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque tú estarás conmigo. Gloria al Señor. Recibe esa palabra, es para usted. ¿Eso es para quién? Para los que le han dicho al Señor, esta casa
no es mi casa, es tuya y la dejamos solo para ti. Y entonces dice el 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Cuántos este día le están poniendo al Señor su vida por su habitación? Dice, no te sobrevendrá mal. Recibe esa palabra, mi amado hermano. Ni plaga tocará tu morada. ¿Sabe? No tocará tu morada pestilencia, ni plaga, ni enfermedad. Créale al Señor, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré, le pondré en alto, dice el Señor, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, escuche bien, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Eso es para quién? Diga usted, para mí, que soy casa de Dios, para mí, que soy templo del Espíritu Santo. Es palabra de Dios, ¿sabe? Cuando le ore al Señor, cuando le ore al Espíritu Santo, no le ore como que está muy lejos, como que está allá muy lejos en el cielo y usted está aquí solito. No, órele sabiendo que está en usted y háblele allí, en el secreto, y dile al Señor, yo clamo a ti, Señor, porque sé que tú eres el que me respondes. Me invocará y yo le responderé. Y dice, con él estaré en la angustia. Mis amados, el versículo 23 del capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, escuche bien, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? La casa tiene que estar limpia siempre, porque un día Él viene a llevar a los que tengan en esa casa al Espíritu Santo como el residente, el principal habitante de esa casa. El Señor dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, he aquí estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta, que es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer, es que abrir la puerta, tomar la decisión. Entonces Él dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Mi amado, vamos a hacer una oración entonces para pedirle al Señor este día por todos los que somos sus hijos, que podamos abrir nuestra vida al Señor de una manera tal que podamos decidir abrir la puerta para que el Señor venga y limpie y renueve nuestras mentes y nos vista con el vestido del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu, nos llene con su Santo Espíritu. Vamos a orar, sí, y también vamos a orar, mi amado amigo, por ti, para que tú este día le puedas entregar tu vida al Señor y le puedas recibir como el Salvador de tu vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque hoy nos has hablado y creemos, Señor, que esta casa no es mi casa, la dejamos solo para ti, Señor, que esta casa es tu casa, como hemos cantado, hoy la dejamos solo para ti, Señor. Señor, hoy queremos clamar, Señor, que vengas y hagas conforme a como tú quieres, que nos lleves de tu mano, que nos lleves con tu Santo Espíritu, que podamos andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y vivir por el Espíritu y ser llenos del fruto del Espíritu, Señor. Diga conmigo, amado, en casa, hoy renuncio a los deseos de la carne, hoy renuncio a ese hombre viejo de pecado y me visto del hombre nuevo. Hoy mi mente es renovada por la renovación del entendimiento del Espíritu Santo y de la palabra. Diga conmigo, mi amado, hoy una vez más rindo mi vida a Jesucristo. Hoy clamo para que el Señor habite y edifique esta casa. Hoy clamo para que mi vida esté fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias te damos. También, Señor, ahora estamos orando con cada persona que quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Repita conmigo, mi amado amigo, diga: Señor, este día abro las puertas de esta casa para que ahora sea tuya y vengas a habitar
por siempre. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones, que me laves, que me limpies y que tomes esta casa por tu habitación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy muchas gracias, Señor, por este milagro que has hecho hoy en mi vida. Te declaro como mi Señor y te recibo como el Salvador y único Señor de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, qué bueno que hoy podemos decir: esta casa es tu casa, Señor, y la dejamos solo para ti. Amado, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te haga prosperar, así como prospera tu alma. El Señor te lleve de su mano, el Espíritu Santo te haga vivir cada día para Él y te haga caminar cada día en Él. Dios te bendiga. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, a que busques en la página de YouTube y puedas entonces allí ver inclusive las predicaciones, los servicios que no has visto, y puedas invitar a otras personas a que también se congreguen. Pásale los enlaces que estamos pasando el día de hoy a cada amigo tuyo para que pueda también recibir la palabra del Señor. Recuerda, nuestra página allí en internet es live.gsdf.org.be. Y también te invitamos a entrar en el blog. Y el Señor te bendiga, que tengas una semana llena de su gloria, una semana llena de su presencia, y que seas casa de Dios. Dios te bendiga, les amamos. Un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdf.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.gcdf.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida, que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.